Bueno, comunidad, vamos a dar inicio a un curso de fundamentos de CSS. Va de la mano de otros fundamentos que venimos trabajando en el grupo o en el canal, que son los fundamentos de HTML. También vamos a dar inicio a los fundamentos de JavaScript y la idea es que vamos siguiendo una ruta lógica. En lo que hemos visto hasta el momento de HTML vamos a sumar, estamos aprendiendo los conceptos. Hoy vamos a aprender también los conceptos CSS al inicio. Para entenderlo un poquito sí debemos tener por lo menos este video de teoría y ya pasamos de inmediato a la práctica. Bueno, ¿qué es importante? Primero entender cómo funciona CSS. CSS es un código que maneja estilos y es un código que no se puede ejecutar solo. Para que podamos usar CSS tenemos que tener previamente un archivo de HTML. Para el ejercicio que vamos a explicar hoy, que va a ser más teórico, como lo venimos trabajando en otros tutoriales, debemos configurar una carpeta. La carpeta traerla a nuestro editor de texto. En nuestro editor de texto vamos a trabajar con los archivos. Generalmente un archivo de CSS se llama style.css, es la extensión, y vemos que se genera el archivo de estilos. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que entender de cómo funciona CSS? Primero debemos entender una estructura. La estructura más básica de CSS tiene algo que se llama selectores o selector, y tiene algo que se llama propiedades. Se conoce como propiedades o valores. Listo. Esto es lo primero que tenemos que entender. Lo que mencionamos ahorita es que un CSS no puede funcionar sin un HTML. Cuando hablamos de un selector, es que estamos seleccionando elementos dentro de HTML. A eso nos referimos. ¿A qué tipo de elementos? Nos referimos a elementos como etiquetas, ID, clases, o también podemos trabajar con combinación de selectores. Pero la combinación de selectores ya es más según la estructura que venimos trabajando. Igual vamos a ver ejemplos de cada una. Esto es lo mínimo que tenemos que entender teóricamente de cómo es la estructura de un código. Vamos a verlo entonces por acá más entendible. Selector, corchetes, propiedad, valor. Así es como funciona. Bueno, entonces lo voy a llevar a un código de CSS. Cuando hablamos de HTML, pueden ir a revisar nuestros videos de fundamentos de HTML. El primer concepto que entendemos en HTML es una etiqueta. Y acá en la teoría nos dice elementos de HTML como etiquetas. La primera etiqueta que nosotros aprendimos fue la de títulos. Entonces así estamos llamando al archivo de HTML a todos los títulos que se llamen H1 y nos dicen que le vamos a dar una propiedad. ¿Qué tipo de propiedad le vamos a dar a este título? Le vamos a dar una propiedad de color, le podemos dar una propiedad de tamaño de fuente, le podemos dar una propiedad de alineación de texto. Con esto nos referimos a las propiedades. Las propiedades van a hacer todo lo que nos modifique eh, el formato del archivo. Cuando yo creo, esto lo estamos viendo acá muy teórico, pero lo vamos a ver práctico en un momento. Cuando yo creo una estructura de archivo en HTML, le doy nombres a esas etiquetas. Y esas etiquetas les voy a dar unas propiedades que son los que hacen que se me vea diferente el formato inicial con que me lo está entregando HTML. O mejor dicho, él no tiene un formato y le estoy dando un formato. Dentro de la estructura, esto es lo primero que tenemos que entender. Primero, estructura del código. Dentro del código, no estamos hablando ya en este momento de estructura, pero sí de algo muy necesario, y es los comentarios. ¿Qué pasa con los comentarios? Los comentarios son muy importantes para documentar el código o explicar funciones. Entonces debemos saber cómo funcionan los comentarios en HTML. Un comentario en HTML se usa barra invertida, asterisco y asterisco. Barra invertida, invertida. Y en la mitad de estas va el comentario. Este es un comentario de CSS. ¿Qué es lo que pasa?
Cuando yo genero un comentario de esta manera, no me afecta el código cuando lo estoy mostrando en en la pantalla. Cuando estoy mostrando la web me va a tomar el selector, la propiedad y el valor, pero no me va a tomar el comentario que yo dejo. Entonces vámonos a esta explicación de la estructura del código a completarla. Pongamos un color azul. Pongamos un font size de 36 píxeles. Y pongamos un text-align centrado. Entonces, yo quiero decir qué es lo que significa todo esto. Yo simplemente pongo el símbolo de comentario y coloco cambia el color del texto y cierro el comentario. Entonces, esto no me va a afectar nada, pero cualquier persona que llegue a leer este código va a entender por qué puse esto. No pongamos del texto, pongamos del título principal. Básicamente para eso es un comentario. Y tenemos una agrupación de reglas que hace parte de la estructura, pero en este momento solo la voy a mencionar. Pero no vamos a dar ejemplos porque quiero avanzar un poquito más en la estructura de CSS para que puedan entenderlas. Esta agrupación de reglas viene siendo lo mismo que la combinación de selectores, listo. Esto que yo escribí acá es teoría. Lo único que es código acá es esto para que no nos confundamos con que todo esto va a ser CSS. Cuando yo tengo un archivo únicamente CSS, se va a ver así. Y esto va a estar vinculado a un archivo index.html. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Yo les dije desde el inicio, para que funcione un CSS debe existir un archivo HTML y debe estar vinculado el CSS dentro de este archivo. Lo debemos estar llamando este archivo. Lo vamos a ver en futuras clases. Hasta el momento solo quería ver que entendieran los conceptos básicos de CSS. CSS lo utilizamos para dar estilo a una estructura ya existente y esto es lo que nos hace darle como estética o belleza a unas páginas web y lo vamos a ir viendo en ejemplos.